gracias. Sigue sobre este tema. Bien, esto es real, Tenemos que sacrificar algo. De la última pregunta, lo siento, pero que es importante tener esta conversación, si no te importa, vamos. Bueno, creo que uno de los desafíos cruciales ya se ha reflejado en las preguntas, es decir, en cualquier zona en la que intentes electrificar tendrás una situación muy diferente. No hay una respuesta única a todas estas preguntas, depende de cada país y circunstancias. Voy a intentar responder a las preguntas en términos de los procesos, los pasos a seguir. En primer lugar, venimos de dos paradigmas tradicionales convencionales para el sector de energía y también para el sector de transporte. Tenemos planificaciones que llevan jugando con esto durante 30, 40 años de una forma muy convencional, ¿no? Que es muy diferente de lo que se necesita ahora y el tipo de integración de renovables que necesitamos ahora en los sistemas de transporte modernos con tecnologías emergentes, nuevas tecnologías de precios elevados. Será difícil predecir el precio de un autobús eléctrico dentro de 5 o 10 años. Solo puedes aventurar lo que será, ¿no? Es un riesgo, ¿no? También de cara al futuro, y en este entorno es muy, muy difícil facilitar la inversión. Lo que hemos experimentado es que si empezaras a sentarte con todos los planificadores urbanos, que generalmente vienen de unas tradiciones muy diferentes, empiezas a hablar con ellos, ¿no? De los temas subyacentes, los aspectos que les importa. Si tienes un país con 80% de renovables, es completamente distinto de un país donde solo tienes un 10%. Y claro, lo quieres introducir como se ha hecho en China. Introduces autobuses eléctricos por un tema de igualdad social, no por descarbonización, pero claro, la descarbonización sigue después una vez que introduces más renovables en el sistema, claro. Bueno, los puntos de arranque son muy diferentes en distintas circunstancias, pero en fin, sentarse con los planificadores urbanistas y gente con experiencia internacional que comprenda estos nuevos desafíos, pues podemos hablar de ello, ¿no? Probar modelos, saber qué tal, buscar algunos modelos por aquí y por allá y luego intentar introducir un cambio mental en los planificadores urbanos. Claro, hay que trabajar. Cambiar la mentalidad no es tan fácil, pero en nuestra experiencia pues realmente con esto marcas la diferencia, y muchas veces con el tiempo puedes superar la resistencia que los urbanistas dicen. Vienen con un paradigma distinto, una mentalidad diferente, siguen haciendo las cosas como se han hecho toda la vida, pero si consigues que participen activamente, trabajas con ellos en la planificación y les reflejas experiencias internacionales de India, de África, de todas partes del mundo, entonces sí que tienes una posibilidad de tener un proceso con éxito y que al final podrías tener recomendaciones preparadas. Pero es una cuestión de habilidad, habilidades de comunicación y persuasión. No las utilizamos bien. ¿No te importa que John estaba primero? Perdona. Solo quería añadir algo a lo que había dicho mi compañero. Si cojas a los arquitectos, urbanistas, planificadores al equipo, entonces puedes evitar necesidades de transporte y necesidades de energía para refrigeración o calefacción. Es un problema que trabajamos en silos independientes en vez de buscar una solución conjunta, es lo que quería decir. Gracias, sí, por favor, y gracias por la paciencia. Yo quisiera asumir dos temas, no para responder, ¿no?, pero para conversar sobre ellos. En primer lugar, en cuanto estamos compitiendo para la electricidad con los hogares y transporte. Bueno, cómo empezó todo, ¿no?, en renovables y la solar y todos estos temas de igualdad, pero el cambio se está dando, lo quieras o no, y está sucediendo porque la gente está viendo que hay alternativas para reducir el coste de la electricidad, y como en Sudáfrica, como mencioné ayer en el debate, es más bien un tema de seguridad del suministro. Tenemos una crisis de energía y la gente está respondiendo. Hablamos
hablamos de paridad de precios, precios asequibles, que las compañías puedan tener ventas masivas a la hora de pasarse a motos, coches o autobuses eléctricos y lo que van a ganar. O sea, que nos guste o no, yo creo que va a acabar sucediendo y será el deber del gobierno y de las estructuras de transporte para proporcionar la electricidad suficiente para que tenga éxito en el mercado. No tendríamos que verlo como usos que compiten sobre los recursos, sino hacer la disponibilidad de electricidad una realidad, porque esto va a suceder, queramos o no. Y hoy hay que mencionar otra cosa. En África tenemos algo muy interesante, el sentido de que el despliegue de los vehículos eléctricos es completamente distinto de lo que sucede aquí en Europa. Tiene muchos vehículos eléctricos privados. Allí, sobre todo, son las motos eléctricas para transporte público. Es muy asequible, tiene buena penetración del mercado, tienen el transporte con las motos eléctricas, y ahora que no son solo privadas, las comerciales también son eléctricas, y ahora se han introducido en el mercado antes que los coches privados, como sucede en Europa. Y esto significa que África o India también son los únicos continentes donde la movilidad eléctrica se ha implantado antes, de manera accesible a la población general, en vez de los automóviles privados y los ricos, ¿no?, que se compran los coches eléctricos privados. O sea que sí que hay iniciativas de igualdad en África que debiéramos de felicitarles por ello, porque no está sucediendo en otras partes del mundo. Y luego otra cuestión, ¿qué deberíamos pedir nosotros del transporte al sector de renovables? Bueno, pues por supuesto hay que reducir el coste, mejorar la tecnología. Está claro que es una situación de ganar todos, win-win. Ellos quieren construir las granjas y las fuentes de electrificación, y para ellos es una mina de oro, pero el problema son las compañías de servicios públicos. Claro, ya se ha mencionado aquí, y es este tema de que con generación solar o parques eólicos no habrá suficiente espacio. Necesitaríamos como 3 veces el espacio de esta sala para poder tener una placa fotovoltaica para 300. O sea que es difícil para poder cargar un solo autobús. Entonces la cuestión es de servicios públicos, cómo permiten y facilitan el acceso de terceras partes, porque es la única forma en que se va a poder abrir el mercado. Hay que abrirlo a iniciativas privadas, para los operadores de los cargadores privados, para conectar con el sector energético y tener acceso a puntos de electrificación. Bueno, pues muchas gracias que le hayas traído cosa de la electrificación de automóviles privados o de transporte público, y eso que es uno de los modos de transporte más electrificados. Tenemos que hacer mucho en términos del mix de renovables, pero bueno, hay más preguntas en particular, ¿no? Había más preguntas acerca de ese milagro de la licitación sin subsidios. Antes tenemos que hablar de los cambios de política, ¿no?, que era una otra pregunta. Que hay que 3 o 4 pasos. Primero, necesitas que la demanda se haga patente por parte de las ciudades para que comprenden primero los requisitos energéticos a los que se van a enfrentar en el futuro. Es muy relevante comprender toda información, estudiarla, y es muy útil. Por ejemplo, si sabes que vamos a tener un 30% de penetración de vehículos eléctricos en la ciudad, pues entonces piensas, pues esto es una evaluación de demanda. Como primer paso dices, bueno, pues puedes plantearte un objetivo y qué porcentaje de esto tiene que venir de renovables. Ese sería el primer paso. Segundo paso sería desarrollar oportunidades para encontrar mini redes, mini solares, programas piloto locales de pequeña dimensión. En África lo estamos haciendo, estamos viendo conexión fuera de red o mini redes que nos ayudarán a cargar los autobuses en áreas rurales. Pues hay que plantearse objetivos, el tipo de presentación que hay que dar para el sector
de transporte, apoyar el modelo de negocio. Y hasta ahora en el sector de transporte pues estábamos aislados y no estábamos interviniendo con la conversación de renovables y energía en general, porque están haciendo algo similar en hidrógeno también. En el tema de hidrógeno también está hablando de lo mismo y claramente están intentando pensar qué requisitos va a haber a largo plazo para transporte de carretera basado en hidrógeno. Pues ahora nosotros estamos intentando integrar las renovables al sector público, analizando todos estos factores en las medidas políticas que haría falta, como nos han preguntado. Y en cuanto a la paridad de costes, que me han preguntado, ¿cómo conseguimos bajar el precio del viaje? Bueno, pues tenemos un modelo de negocios específico. Estamos hablando de agregar clientes para la compra. Si tienes una clara indicación al mercado que esta es la demanda que vas a tener, pues puedes hablar con los fabricantes. Entonces, el mayor desafío en la cadena de suministro es que no hay una indicación muy clara para los operadores de transporte cuáles son las necesidades de demanda. 200, 200.000, 2.000, no se sabe. Hay que intentar establecer expectativas de una manera precisa y esto te ayudará a bajar los precios. Paso número 1. Y paso número 2, una vez que bajan los precios, tenemos que saber y explicar a los operadores que va a haber una serie de requisitos muy claros en el número de autobuses eléctricos que funcionen, luego pues qué modelos van a funcionar, y el tema fundamental son las medidas de mitigación de riesgo. Algunas será que a los operadores se les garantice el pago a tiempo, que la duración del contrato va a ser 8 o 12 años. Sé que en Chile han estado con 10 años de contrato para autobuses eléctricos. Bueno, pues yo creo que ves que es una opción de financiación para el proyecto eléctrico, pues tienes un riesgo que baja, el banco está más dispuesto a ofrecerte los créditos y demás, o sea que necesitamos el entorno legal y financiero para que los operadores y las autoridades de tránsito aseguren y garanticen los pagos, a menos que empieces a pensar que tienen que asumir el riesgo de la tecnología y el riesgo de que no paguen los viajeros, pues claro, no va a poder ser. Entonces, según se están haciendo los contratos, tiene que quedar extraordinariamente claro lo que quieren y la financiación que van a tener. Hay que ser lo más claro posible. No se pueden tener autobuses eléctricos sin reglas definidas, porque entonces ningún operador invertirá. Tenemos que decir tantos kilómetros que vas a cubrir, tantos autobuses, y esto tiene que estar todo clarísimo porque tiene un impacto sobre los precios también. Entonces, tenemos que buscar unos modelos para autobuses eléctricos más amplios, con especificación muy detallada. ¿Qué autobuses? ¿Dónde está el depósito? ¿Cómo van a cargar? ¿Cuántos kilómetros van a discurrir? En fin, hay muchos factores. En Indonesia, en África, en India, yo lo sé, que no han definido muchas veces los kilómetros de recorrido. Si el autobús completa un servicio, ¿cuántos kilómetros va a hacer en eléctrico? ¿10, 15? En algunos casos serán 10 kilómetros y luego 67 kilómetros sin saber estas informaciones, y luego te encuentras que es todo distinto. Necesitamos las especificaciones detalladas. Necesitamos un contrato específico y detallado y mitigarás el riesgo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Más reacciones por aquí? Sí, por aquí. Tiene que haber reacciones. Yo ahora mismo estoy pensando en muchas cosas, pero no quiero abusar mi posición de moderadora con el micrófono puesto. No puedo ser la única que hable todas las veces. Un poquito más de reacciones, sí, venga, fenomenal. Qué bien, otro excelente. ¿Alguien más? Y los que sí quieren ahondar en sus preguntas, por favor, aunque hayan preguntado antes. Carolina González Sofía, una reflexión y pregunta rápida. Hemos estado hablando mucho de buses eléctricos, pero no de biogás. Me pregunto si tenían una opinión al respecto de biogás, que yo le encuentro una opción muy interesante. Hay una pregunta muy específica, sí. Biogás. Y venga, ya podemos, espero que sea más rápida. Tomás Sirgit, en REN 21, y tengo experiencia con las Naciones Unidas y el desarrollo. Tengo una pregunta que más o menos se relaciona con todo lo que estamos hablando. El acceso
a los autobuses. Va a ser formal o formal el transporte. Siempre, al final del día, nos enfrentamos a este tema que marca la transición. Los autobuses tienen que ser asequibles en sí mismos. Y la pregunta que nos hacemos todos en el panel, ¿qué pasa? ¿Por qué no potenciamos la producción local? Los autobuses no se fabrican en países en desarrollo, se producen a un coste muy alto en otro país y se tienen que importar, que también conlleva gastos de transporte, de importación, de aduanas. Y al mismo tiempo escuchamos otras iniciativas. Por ejemplo, en Uganda existe una producción local ya de autobuses eléctricos y también de bicicletas eléctricas. Pues quizás se podrían hacer fábricas locales. ¿Y estas iniciativas no rebajarían el coste de estas nuevas tecnologías? Bueno, muchísimas gracias. Yo también otro apunte. Soy muy consciente de esto. Quiero darte 30 segundos, si acaso, para cada uno tenga un mensaje final. Sí, quiero responder primero, claro. Pero hay algo que no ha abordado nadie, que es la invasión de Rusia en Ucrania y cómo ha cambiado todo. Las conversaciones o acelerado ciertos temas o no en el sector de transporte, por la dependencia del sector de transporte en combustibles fósiles y sobre todo de Rusia. ¿Quieres compartir algo? Porque lo hemos visto en las noticias que para algunos gobiernos ha sido muy difícil seguir hablando de descarbonización del transporte con este problema. Pero claro, si tenemos que cortar esta dependencia de los fósiles, ¿qué vamos a hacer? La situación geopolítica actual y la invasión de Rusia nos va a abrir otro tipo de conversaciones que quizás en el pasado era más difícil de tener, incluyendo los gobiernos. Es una cuestión muy espinosa de decir ahora, pero quisiera que tuvieras una oportunidad para reflexionarlo. ¿Quién quiere empezar, Johnson? Bueno, pues rápidamente nos ha afectado muchísimo, gravísimamente. El año pasado tuvimos una reunión con los gobiernos, nos sentamos con ellos y fue justo al principio de la invasión de Ucrania, pero desgraciadamente nosotros en Sudáfrica fue un momento de lo más inoportuno, porque la cifra no sé si es correcta, ya había como 2 o 3 de nuestras refinerías cerradas antes de la invasión de los rusos y nos hizo más expuestos a la fluctuación de los precios del petróleo que antes, ¿no? En fin, nos dio un golpe que nos marcó, fue muy duro, y entonces el gobierno nacional intentó hacer algo al respecto, ¿no? Aumento de los precios del petróleo, dijeron que se iba a duplicar antes de finales de año, diciembre del año pasado, y estábamos en esta reunión con ellos, con los gastos de transporte disparados, y no sabíamos qué hacer, y ellos en el ministerio no sabían cómo informar a la población. Mira que el precio del petróleo se va a duplicar a final de año, simplemente porque nos atacó en el momento peor posible. Bueno, pues intentamos buscar unas formas de resucitar, como si dijéramos, refinerías antes de que sucediera esta crisis nuestra de petróleo, pero claro, tenía un impacto de muchísimo calado en Sudáfrica. Aumentó mucho y luego ya se fue estabilizando, menos mal. Pero incluso, por ejemplo, en Camerún, que es mi país natal, el año pasado y ahora el precio ha aumentado en un 30% del petróleo. 30% de aumento. Entonces, bueno, así como vamos a hacer algo al respecto. Siempre te quería reflejar lo que ha sucedido geopolíticamente con la invasión de los rusos, ¿no? Ha habido una crisis muy importante. Jara, veo tu mano. Creo que después de que empezó la guerra el año pasado, mucha gente empezó a pensar en la dependencia, no solo de los fósiles. Si vamos a las renovables en el futuro, también necesitas cooperación, necesitas el coltrano, los otros materiales, materias primas de otros países también, en fin. Esperemos que consigamos solucionar este problema, porque los parques eólicos y fotovoltaicos no son ni reciclables ni utilizables por ahora, y estamos creando un problema aquí con esto, y con la guerra pues la gente ya ha dejado de preocuparse de esto. Estamos dependiendo otra vez al meternos en el campo de las renovables, porque estamos
creando instalaciones y residuos. Bueno, hay otra pregunta también. Nos han preguntado a los autobuses de biogás y luego las capacidades endógenas para fabricar localmente. En fin, ¿algún miembro del panel quiere continuar con el tema de Ucrania o tomar otros temas? Si puedo hablar de combustibles alternativos. ¿Sí? ¿No? A ver, bueno, venga. Biocombustible, biogás, sí, eso. Tú reaccionabas al respecto. Bueno, a ver, hemos visto un par de cosas. Las mezclas de etanol se están implantando, están llegando, creo que están acercándose al 20%. También hemos visto biodiesel en autobuses que se está utilizando en algunas ciudades también con biodiesel y que se utiliza, ya digo, para los autobuses, y también hay algo de hidrógeno. Estamos cambiando nuestro paradigma, estamos probando otras tecnologías y ahora mismo son solo acumuladores de litio, pero bueno, ya estamos cambiando con aluminio, cloruro de sodio. Bueno, hay nuevos biocombustibles sintéticos que vamos a ver en los próximos 2 o 3 años, porque yo creo lo más importante es asegurar el suministro de energía y que la cadena de suministro es resiliente, porque en los últimos 2 o 3 años, con la COVID y la guerra, nos hemos dado cuenta que necesitamos un mejor sistema de garantía de cadena de suministro. Cada país tiene que asegurar sus propios requisitos domésticos de requisitos de energía. Gracias. Bueno, un comentario sobre lo de la dependencia de combustibles y también dependencias de estas metales raros y estas materias primas que has mencionado. Bueno, el otro lado de la moneda es que la dependencia es de los motores de combustión interna, ¿no? Diésel, los coches que se apoyan en esos combustibles fósiles se utilizan tecnológicamente estos motores de combustión. Pues tenemos que abordar estos temas con todos los instrumentos que hemos tratado aquí hoy. Y entonces también tecnológicamente reduciremos nuestra dependencia de combustibles que tengan que venir de regiones del mundo que, bueno, no han resultado ser socios tan fiables. Y luego también hemos mencionado el aumento de dependencia de los nuevos tierras raras, metales raros y nuevos materiales. No tengo cifras en la mente, pero lo que yo creo es que las cifras que he estado citando así de memoria están impulsadas sobre todo por el sector de vehículos privados, coches automóviles privados. Y esto es el gran elefante que tendremos siempre presente. Hay que alentar el transporte comunal, porque si no vamos a ver en el 2050 un aumento en el parque de vehículos de 2 o 3 veces. Pues habrá que plantearse un poco el tema de movilidad futura y de transporte en estas poblaciones tan grandes que van a ser ciudades de 10 y 12 millones repartidas por todo el planeta. Hay que buscar soluciones. Y yo me pregunto, ¿pero de dónde van a venir? Estamos hablando de planificación urbanística y de remediarlo, pero las ciudades dependientes de los coches siguen siendo el modelo que ha marcado el desarrollo de muchas ciudades en muchas partes del mundo. No veremos un nuevo modelo de planificación urbanística, ciudades nuevas en las que podamos vivir sin coches o en una ciudad de menor tamaño. Necesitamos más inversión, energía y entusiasmo por parte de la comunidad internacional para poder crear modelos de desarrollo que dependan menos de movilidad individual y coches privados. Muy bien, muchísimas gracias. Volvemos otra vez a esta conversación de estilos de vida a los que se refirió Harry al principio. Desde luego, la industria del automóvil siempre nos está vendiendo un estilo de vida, no solo es un producto, ¿vale? Tenemos que vender un nuevo estilo de vida en los próximos décadas. Nos queda medio minuto, unos segundos cada uno, lo siento. El mensaje clave para llevarse a cabo, para llevarse a casa la llamada a la acción clave, porque ya tenemos que terminar. Solo terminaré agradeciendo a todo el mundo. Venga, un mensaje final. Sí, venga, por favor. Segundos, ¿eh? El futuro es brillante y optimista. ¡Ay, qué excelente fenómeno! Vamos, el mensaje clave es que los gobiernos han de asumir una responsabilidad enorme para asegurarse de que el desplegamiento de los vehículos eléctricos sea inclusivo. Ahora tenemos tecnologías, lo que tenemos que hacer es utilizarlas, actuar y empezar a construir nuestras ciudades y reconstruir nuestras mentes también.
Hay que integrar la transición global con la transición global de transporte, porque por separado no funcionará. Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un honor compartir este panel y conocer a algunos de ustedes por primera vez. Muchísimas gracias a todos presentes en la sala y por internet. Muchísimas gracias por los comentarios y preguntas, y que realmente hemos tenido una conversación, no solo unos panelistas presentando. Muy bien, de verdad. Y agradezco muchísimo la oportunidad que los organizadores que me dieron para estar aquí moderando esta sesión hoy. Pero la conversación continúa, por supuesto. Spire, que Nire, que van de esto. Continuar las conversaciones y contactos. Así que les aliento a todos a que sigan hablando fuera de la sala y en otras sesiones, y que sigan con la conversación en redes sociales con hashtag Spire23. Muchas gracias y nos seguimos viendo.